Hablar de los orígenes del pensamiento filosófico, del pensamiento matemático en los antiguos griegos es establecer un punto de partida que no es el origen, que no es el primero, que no tiene la primacía, sino ser un punto de referencia simplemente, un punto al cual podemos establecer nuestro hilo del tiempo, nuestra propia cronología. Nos encontramos, veíamos antes, estábamos en la playa en la que muy cerca se encuentra la polis de Mileto, donde nace en el año 624, antes de nuestra era, Tales de Mileto, de una familia acomodada, una familia de nobles que participaban de manera destacada en el gobierno de la ciudad. Esto es Tales, en su juventud, en sus primeros años de vida adulta, fue legislador y fue un legislador notable, fue un legislador realmente de primer orden que tuvo la virtud de poder ir más allá de los aspectos políticos, legislativos, organizativos, administrativos que supone el cargo. Eh, y fue más allá porque sus intereses eran amplios, a diferencia de nuestros tiempos, donde la prisa y la especialidad parecen ser una constante. En aquellos tiempos, en nuestro caso estamos ubicados, ven ustedes, en la isla de Samos, en el mar Egeo, estamos acercándonos a la ciudad de Mileto, que permite tener un referente de contexto de lo que esa ciudad representa en este momento, finales del siglo VII, año 624, cuando nace Tales. Tales tiene una característica muy importante, que es el primer pensador que en la tradición de los griegos establece una diferencia entre dos modos, entre dos dimensiones del pensamiento. Uno, el modo anterior a Tales de Mileto, donde Homero, Hesiodo, Aristófanes, la poetisa Safos de Lesbos, marcaban un primer estadio del pensamiento que se caracteriza por la utilización del mito. En una segunda etapa, en esta etapa en donde nos ubicamos, el siglo VII, Mileto sobresale por ser una ciudad que destaca en el comercio, pero también en el cultivo del pensamiento. Será antecesora de los grandes momentos que en el siglo V, en el año 470 nace Sócrates, en el año 427 antes de nuestra era nace Platón, poco después, en el año 384, nace Aristóteles. Pero nosotros estamos en los años 600, 624 y principios del siguiente siglo, el siglo de los años 500. Tales de Mileto está en una ciudad próspera, vive de una manera destacada y puede dedicarse al pensamiento, a la reflexión. Sabemos de él algunos aspectos muy importantes de su obra eh, personal, pero sobre todo quisiera poder aludir a un primer punto, a un primer lugar de referencia en lo que representa Tales de Mileto en la tradición del pensamiento filosófico, matemático, científico, humanista de nuestro tiempo. Escuchemos un fragmento, un pequeño fragmento de una historia a la que los invitamos desde luego a suscribirse para poder tener nuestro punto de partida en cuanto a quién representa a Tales de Mileto.
antes anthropoi tu eidenai oregontai phisei. Todos los seres humanos tienen por naturaleza el afán de saber. Con estas palabras comienza el libro primero de la Metafísica de Aristóteles, una obra que es nuestra principal fuente para conocer los orígenes de la filosofía griega. Efectivamente, como bien nos señala el doctor Sánchez en su presentación, tenemos una fuente de referencia que es el libro titulado Metafísica de Aristóteles. Aristóteles, ya vimos, nació en el año 384, murió en el año 322 antes de Cristo. Sin embargo, la referencia en la que estamos son 300 años antes, cuando Tales de Mileto marca un punto de referencia. Lo más importante para toda persona es saber. Lo más importante para todos nosotros es precisamente el entender, el comprender que se deriva del saber. Saber para hacer, hacer para saber. Esta correlación que marca un punto de diferencia, un antes y un después. Tales de Mileto es el primero, hasta donde se puede identificar por las investigaciones, por los estudios de los especialistas, es el primer pensador que marca esta diferencia del mitos, donde Homero, donde Hesiodo, donde Aristófanes, Lesbos y otros basaban su obra. El mitos no hay que confundirlo, no hay que simplificar el significado del mito, que es muy profundo y que no quiere decir precisamente lo que no es verdad, lo incierto, lo mentiroso, lo falso. No, mito, dice Mircea Eliade, a quien le agradecemos su aproximación, el mito es aquello que nunca ha sucedido, pero que siempre existirá. Claro, es una aproximación que deja pensar y quisiera simplemente hacer referencia a ella para poder marcar la diferencia. Tales de Mileto propone dejar el mito y empezar mediante la observación, mediante la reflexión, mediante el cálculo, mediante el análisis, establecer una nueva forma de describir, de enfrentar, de entender el mundo. Y esa nueva forma es el logos. Pasar del mitos al logos es precisamente lo que caracteriza a nuestro personaje de referencia. Otro aspecto muy importante, vean ustedes, aquí está precisamente la obra de Wilhelm Nestle, del mito al logos, este tránsito que se da gracias a la aportación, a la aparición de Tales de Mileto en las tradiciones del pensamiento. Con él, entonces, en el siglo VII, principios del siglo VI, podemos tener nuestro primer punto de referencia del que vamos a partir de manera importante en adelante. A partir de ahí, estableceremos un recorrido que va del siglo VII al siglo III. Esto es, de Tales de Mileto a Apolonio de Perga, de los años 600 a los años 262. Pero los discípulos más cercanos fueron precisamente, lo acabamos de ver, Anaximandro y Anaxímenes. Anaximandro, que nació en el 610 antes de nuestra era, y Anaxímenes, que nació en el 590. Ambos establecen una línea sucesoria que va de Tales de Mileto, pasando por Anaximandro, por Anaxímenes, hasta nuestro siguiente personaje clave en este recorrido, que va del siglo VII al siglo III de nuestra era, los primeros 400, 500 años del pensamiento matemático. Es entonces la siguiente etapa a la que pasaremos para entender cómo el arqué, como este principio fundamental en la filosofía de Tales de Mileto y de los posteriores conocidos de manera genérica como presocráticos, el arqué, que por cierto establece un vínculo fundamental con nuestro área de interés, la arquitectura.
La arquitectura utiliza en su prefijo, en su definición filológica, etimológica, el arqué, el principio de todas las cosas. Para Tales de Mileto, el principio de todas las cosas es el agua. Pero ya veremos en la siguiente etapa, en la siguiente sesión, lo que Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes establecen como un hilo conductor hacia nuestro siguiente personaje, que es Pitágoras de Samos. Continuamos.